Tomen asiento, hermanos. La pregunta que yo me estuve haciendo durante este tiempo y que recién, digamos, que hizo o dio su fruto, fue anoche. Anoche fuimos a estar un rato con nuestro hijo y su esposa, el pastor, y mientras conversábamos con Alicia, sonó la campana. Estábamos hablando de temas de la Biblia, estábamos hablando de temas que nos compiten como cristianos, que nos importan como hijos de Dios y como siervos de Dios. Y entonces yo tenía preparado algo, pero evidentemente que no era lo que Dios quería. Y cuando ella me dijo algo, me mencionó algo, mencionando una palabra, una escritura, ahí surgió la inquietud. Y llegué a mi casa y me puse a preguntarle al Señor, bueno, ¿qué les digo? Lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a escuchar hoy es acerca de lo que nos falta. Si yo le preguntara a ustedes qué es lo que nos falta para ser verdaderos cristianos, supongo que la mayoría tendría una respuesta y muy pocas coincidirían. Unas quizás dirían, bueno, necesitamos más estudio bíblico, otros más oración, otro más dedicación, otro más hacer, otro más, no sé, una cantidad de respuestas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor hoy, a través de su palabra. Si abren la Biblia conmigo en Romanos 8:14. Les recuerdo que yo leo en una versión más moderna, en la Dios habla hoy. Así que algunas palabras van a estar cambiadas, pero el sentido es el mismo. Dice el versículo 14, todos, repito esto, los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Y pasamos a un texto que ustedes lo conocen de memoria, pero que me gusta leerlo, en Gálatas 5:22. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Y dice el 25, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Vuelvo a leer este texto. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Hasta aquí, en la lectura de la palabra de Dios. Ya hace algún tiempo que me di cuenta de que muchos cristianos, entre los cuales me incluyo, les faltaba algún ingrediente indispensable como cristianos en sus vidas. Empecé a ver que la iglesia se componía de un pequeño grupo de hombres y mujeres llenos de poder, entusiasmo, dinámicos, activos, llenos de amor, y algún
número bastante grande, yo diría que el 80%, no digo de esta congregación, digo de la Iglesia de Jesucristo, cristianos que estaban débiles y temerosos. Por todo tenían miedo, no vivían con esperanza, la fe era poquísima y digamos que estaban muy arraigado en ellos la celebración del culto y nada más. Así que mientras yo meditaba en esto, llegué al convencimiento de que este ingrediente que le falta a la iglesia, digo le falta porque es actual, a la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero no el Espíritu Santo así en términos dichos, le falta el Espíritu, no, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, está en nosotros. Pero ¿en qué medida está en nosotros? Y si estamos como estamos, ¿por qué estamos así? Siendo que el Espíritu Santo, siendo Dios, está en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo no está activo en nuestras vidas porque nuestras vidas no están entregadas al plan de Dios. Y el plan de Dios se desarrolla en nosotros cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Si Dios no está en nosotros, no podemos hacer nada. De ahí entonces que muchas veces somos cristianos, miembros de congregación, pero inactivos, sin dinámica, sin fuego, sin pasión, sin amor. Estamos, nada más, solamente eso. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué tanto tiempo en descubrir esto? Porque es algo que es conocido, que yo lo conozco, que todo el que estudia la Biblia sabe que sin la llenura del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y llegué a una conclusión que es que el cristiano promedio, miembro de una iglesia promedio, ignora todo lo que significa el Espíritu Santo en su vida. Y si no la ignora en el sentido de no prestarle atención ni asumir las consecuencias de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. No sé si estoy hablando muy difícil. Lo voy a hacer más sencillo dentro de un momentito. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no puede tener sino los mismos atributos que tiene el Padre, que tiene el Hijo. Es Dios. Así que la Biblia nos dice que es omnipotente. Estaba conjuntamente con el Padre y el Hijo en la creación. La Biblia nos dice que es omnipresente. Está en todo lugar, en todo momento, en toda persona cristiana. Es omnipresente. La Biblia nos dice que es omnisciente. Todo lo sabe. Lo que nosotros contemos, Él lo sabe. Lo que nosotros pensamos, Él lo sabe. Los planes que tenemos, Él lo sabe. Cómo está nuestro corazón, Él lo sabe. No podemos ocultarle nada. Podemos venir acá y poner cara de circunstancia o la careta de la religión y parece que todo está bien, pero no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo del corazón, hasta los secretos de Dios, porque es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es alguien que nosotros usemos para nuestra conveniencia, es Dios. Es la presencia todopoderosa de Dios y es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Así que el Espíritu Santo es una persona real, es Dios. Cuando nosotros invocamos la presencia del Espíritu Santo, estamos haciendo algo indebido. El Espíritu Santo siempre está. Cuando la iglesia se congrega, el Espíritu Santo está. Cuando 2 o 3 cristianos se congregan, el Espíritu Santo está. Entonces a veces pecamos de ignorancia en ese espíritu.
Y es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra de Dios en el mundo hoy. Todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo están de acuerdo al plan de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en el mundo, consumando el tiempo final para la venida de Cristo, o para el arrebatamiento de la iglesia en primer lugar. ¿Sí? Mis hermanos, Jesucristo en forma encarnada está en el cielo, a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo está haciendo la obra de Cristo aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús se fue, estoy repitiendo esto que ustedes lo saben bien, pero lo estoy repitiendo para que a ver si de una vez por todas despertamos a esta realidad. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Él envió al Espíritu Santo. Él había pedido al Padre que enviara al Espíritu Santo para que estuviera con los discípulos, para que estuviera con su iglesia. Y es el Espíritu Santo el que descendió en Pentecostés y llenó de poder a todos aquellos que lo estaban esperando. A ver si me entienden esto. Llenó de poder a todos aquellos que lo estaban esperando. No a todos los que habían escuchado el Evangelio o las buenas noticias de salvación a través del Señor Jesucristo. No a todos los que habían visto los milagros de Jesús. No a todos los que lo habían visto morir en la cruz. Y tampoco a los que lo habían visto resucitar. A los que lo habían visto resucitado. Porque 500 lo vieron resucitado, pero solamente 120 recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque lo estaban esperando. Porque estaban obedeciendo. Y es el Espíritu Santo el que nos va cambiando para llevarnos hacia la imagen de Cristo. Y en tercer lugar, es por medio de Él y únicamente por medio de Él que nosotros los cristianos podemos comunicarnos con Dios, como dice Romanos 8:14 al 20 y pico que le hemos leído. ¿Sí? El Espíritu inclusive intercede por nosotros. O sea que el Espíritu Santo está activo. Ahora, ¿nosotros lo apagamos? Claro que sí. De hecho, está apagado. Por más que cantemos que mande el fuego, que anhelamos el fuego, hermanos, hoy les voy a decir esto. No es que digamos, Señor, mándanos el fuego. Es que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Hablamos de avivamiento, por ejemplo. El avivamiento viene cuando nosotros llegamos a 2 Crónicas 7:14. Cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo reconoce que está mal, cuando el pueblo ora. Ahí es cuando el avivamiento es entre los cristianos. Es cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a incendiar, a prender el fuego. Ahora, porque nosotros le pidamos que venga el fuego, no va a venir. Será emoción, pero no va a venir. Ahora, todo esto que estoy diciendo con respecto al Espíritu Santo es cierto porque está en la Biblia y es una doctrina. Ahora, miren, hermanos, yo puedo conocer una verdad, lo que dice la Biblia, pero es posible que esa verdad, al yo no aceptarla y ponerla en práctica, no me sirva de nada. No estoy recibiendo los beneficios de esa verdad. Estoy conociendo lo que dice el Señor. Me conozco la Biblia, no la pongo en práctica, no disfruto de las bendiciones de Dios. Y cuando me sucede algo, no estoy preparado para resistir en el día malo porque no estoy en comunicación, en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Así que no estoy aprovechando los beneficios de ser un cristiano y tener al Espíritu Santo. Y el apóstol Juan dice, Cristo el Santo los ha consagrado, ungido a ustedes con el Espíritu. 1 Juan 2:20. ¿Cuál es esta unción de la que habla Juan? Vamos a primero aclararles qué es la unción. El diccionario, vieron, yo todavía no voy a la Wikipedia, Yo no voy todavía a eso. Todavía tengo diccionario, como decía el pastor, unos libros grandotes y voy ahí a esos libros. Me gusta leer los libros. ¿Cuántos de ustedes están leyendo libros en este momento? Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Están leyendo la Biblia, por lo menos? Sí. Bueno, ya es algo, ya es algo. Hermanos, voy a decirles algo que posiblemente no les guste.
Si no leen libros, no aprenden a hablar. Si no leen libros, no aprenden a escribir. Por eso son las horribles faltas de gramática y ortografía que veo en Facebook y los mails y los SMS y no sé cuánto y los WhatsApp y pa. Hermanos, tenemos que aprender a leer libros. ¿Por qué hoy en las escuelas, en los liceos, hay liceales que no saben leer? Yo recuerdo una vez, le pedí a un liceal en medio de una reunión que leyera un pasaje de la Biblia y fue horroroso. No el pasaje, él. No sabía leer y estaba en cuarto del liceo. No sabía leer. ¿Cómo vamos a entender lo que dice la Biblia en la versión Reina Valera si no tenemos un diccionario y si no leemos libros? ¿Sí? Sigo. Así que unción se refiere al acto de ungir, como fuera, digamos, en el Antiguo Testamento con aceite, o el compuesto de aceite que hacían es casi una pasta que hacían los hebreos por mandato de Dios para ungir a aquellos que iban a servir tanto al rey como los sacerdotes y demás, o los que servían en el templo. ¿Cuál es la consecuencia del ungimiento? Es la influencia que surge de ese acto. Es una influencia que nos llena de fervor, que nos libera de muchas cosas. ¿Saben? ¿Ustedes recuerdan cuando estuvieron los pastores acá de Melo? Que ungimos a el pastor Ramiro. No quieran saber ahora, Ramiro es diferente. Solamente por ese pequeño acto. Porque es un acto simbólico, en realidad nosotros no le estamos dando el Espíritu Santo, pero fue liberado de estructuras, de ideas, de pensamientos y de cadenas que habían puesto sobre él. Se liberó. Así que la unción trae como consecuencia entusiasmo, voluntad, fervor. Eso es lo que dice el diccionario. Pero el acto de unción de Dios no es con aceite al cristiano, es con la llenura del Espíritu Santo. Y no nos llena con el Espíritu Santo así como así. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu. No es tan así. Dios no entra, Dios no se radica, Dios no está en un templo, ni de hecho de manos, ni carnal. Dios es santo, santo, santo. Así que la unción tiene un triple significado, se lo quiero aclarar. Primero, esa llenura del Espíritu Santo nos lleva a la pureza o santidad. Limpia todo el interior, porque nos hace ver todo lo malo que hay en nosotros. Y eso nos lleva, al estar en la presencia de Dios, nos lleva a empezar a confesar esas cosas que están ensuciando nuestras vidas. Segundo, ilumina nuestra mente para entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, nos capacita, nos da fervor y pasión para servir a Dios. La llenura del Espíritu Santo no es un cóctel, es Dios llevándonos al campo de trabajo una vez que estamos en condiciones de servirle, porque Él nos llena de poder y porque estamos en santidad. Así que la primera señal, entonces, de una persona ungida es un corazón puro, un corazón obediente, un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar. Y hermanos, se nota en la persona que está ungida por Dios, que está llena del Espíritu Santo, porque tiene en su vida los frutos del Espíritu que dice Pablo en Gálatas 5. Empieza por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la fe. Son cosas que se distinguen en la persona.
Esto que estoy hablando yo fue simbolizada por Dios en el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro salió disparando, maldiciendo y negando que él hubiera estado con el Señor cuando una sirvienta del sumo sacerdote dijo: vos sos Galileo y estabas con Jesús. Ese era el Pedro de antes. Pedro, lleno del fuego de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se presenta ante el Sanedrín, ante aquellos que lo juzgaban, y dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La misma persona, dos situaciones distintas. Y muchos de nosotros, cuando se nos presenta la situación que alguien nos señala con el dedo, nos rajamos, nos escondemos, negamos. Pero si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, aceptaríamos la situación y diríamos: aquí me mandó el Señor, aquí me quedo. No parece ser no parece ser esa la situación de la Iglesia de Jesucristo en este último tiempo. Cada vez que salimos con mi esposa recibimos muy buenas noticias de algunos lados y muy malas noticias de otros. Pero qué bueno es analizar la Iglesia y no la Iglesia. Qué bueno es saber qué está pasando en nuestro país, en la Iglesia de Jesucristo. Es bueno saberlo. Y es bueno saber aquellos hombres y mujeres de Dios que están llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, el fuego es un símbolo en la Biblia de aquello que purifica. Cuando uno prende un fuego, si se arrima mucho a él, se quema. Pero cuando uno está lleno del fuego de Dios, quema. Quema. Se acerca a alguien y quema. ¿Por qué es rechazado? Porque dentro de él hay fuego de Dios. Y la persona que está hablando o que se enfrenta a la persona que está llena del Espíritu, del fuego de Dios, siente que hay poder en la persona y o se convierte o rehúye todo lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los 120 discípulos que estaban junto con las mujeres esos 10 días? Estuvieron orando. Orando. 10 días de oración. Y sucede algo, hermanos. Cristiano que no ora, cristiano que no tiene fuego. Cristiano que no se comunica con Dios a través de la oración y guiado por el Espíritu Santo, no conoce los secretos de Dios, los misterios de Dios, no conoce los planes de Dios, no conoce la voluntad de Dios. Ellos estaban orando porque querían saber, tenían expectativa para saber lo que Dios iba a hacer. Nunca había pasado eso, nunca había sido derramado el Espíritu Santo. Ellos sabían que existía la tercera persona de la Trinidad, pero jamás habían tenido un encuentro. Ese día, el 10º día, tuvieron ese encuentro. Les cambió para siempre, los cambió para siempre. A partir de ahí fueron otras personas, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, lo que dijimos fue que el Espíritu Santo nos ilumina la mente para entender la palabra de Dios. Y aquí hay una aparente contradicción. Juan dice que si estamos llenos del Espíritu Santo no necesitamos que nadie nos enseñe porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y está bien, lo dice la palabra de Dios. Lo que no dice la palabra de Dios, pero que es real, es que tenemos que estudiar. Y para estudiar la palabra de Dios tenemos que tener ayuda para entender otros libros, diccionarios, poder consultar otros que han estudiado antes que nosotros y saben más que nosotros para interpretar la palabra de Dios. Por eso la escuela de ministerio es para enseñar a entender la palabra de Dios. Y hermanos, ellos entendieron el Antiguo Testamento a la luz de lo que Jesús había enseñado. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo.
Ellos conocían el Antiguo Testamento, por supuesto. Ellos no dejaban de asistir los sábados a la sinagoga. Ellos conocían todo lo que decía el profeta Isaías sobre Jesús, el siervo sufriente. Pero por supuesto que lo sabían. Pero no lo podían entender a la luz de lo que Jesús les había enseñado. Entonces, cuando recibieron el Espíritu Santo, asimilaron la enseñanza y se ubicaron en el contexto del Antiguo Testamento para entender la voluntad de Dios para este tiempo. ¿Cómo nosotros podemos llevar a alguien al conocimiento de Jesucristo si no lo conocemos? ¿Quién nos puede revelar las cosas de Dios? ¿Quién nos puede revelar las cosas de Cristo? El Espíritu Santo. Y mis hermanos, esa es nuestra carencia. No queremos compromisos. No queremos una entrega total. Queremos todavía manejar nuestra vida. Y entonces tenemos que tomar una decisión antes que el Señor venga para llevarnos qué es lo que realmente queremos como cristianos. O somos cristianos o no somos cristianos. O queremos un compromiso real con Dios y queremos la llenura del Espíritu Santo y vamos a dar los pasos en ese sentido o no. Pero este es el tiempo, hermanos, en que Dios está separando la paja del trigo. Y lo que estoy diciendo es real. Yo lo sé, yo lo estoy viendo. En muchos lados, personas que se decían cristianos y líderes no están más. La Asociación de Pastores de Rivera hizo un relevamiento de los cristianos de Rivera. ¿Saben cuántos cristianos ex miembros de iglesias hay en Rivera? 23.000 que conocen el Evangelio, que fueron miembros de iglesia y que ya no participan más. 23.000 personas. Ahora están preocupados de recuperar a esos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nunca se les dijo la verdad con respecto a lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Por favor, entendamos esto. Cuando abrimos la Biblia, Dios nos está hablando. Cuando nosotros decimos, Dios me dijo, ¿te abriste la Biblia? ¿Te habló Dios a través de la Biblia? ¿No lo hizo? Entonces, hay dudas. Y Dios habla, claro que sí, al que es lleno del Espíritu Santo, Dios le revela, Dios habla a su mente, Dios habla a su corazón, Dios le da visión, Dios le muestra el camino a andar, pero por supuesto que sí. Pero es tiempo, mis hermanos, de que entendamos que no es la religión, no es el estar en la iglesia, no es el culto. No es solamente la escuela de ministerio, es mi experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios y no hay que temerle. Porque es lo más dulce, lo más tierno, lo más hermoso que le puede pasar a una persona, a un cristiano, a un hijo de Dios, tener un encuentro con el Espíritu Santo. En tercer lugar, Dios nos llena con su Espíritu Santo, y vuelvo a repetir esto, no para que nos sintamos bien, sino para servir, hermanos, para servir. No es para quedarnos en casa, no es para sufrir de celulitis bíblica, evangelástica, es para servir a Dios a través del mundo, a través de las personas. Para eso nos llena el Espíritu Santo, para eso nos unge. Juan dice que nos ha ungido con el Espíritu, para eso, para servir, no para quedarnos quietos. Una iglesia en la cual sus miembros buscan la unción del Espíritu Santo pagando el precio, es una iglesia que está llena de fuego, no por lo que canta, sino por lo que hace en el nombre del Señor. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios si no tenemos el poder de Dios? ¿Cómo podemos hablar de Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos pedir milagros si nosotros no estamos en una plena comunión con Él por medio del Espíritu Santo?
¿Cómo podemos pedir que dé respuestas a nuestras oraciones si nuestra comunión con Él es mala? Si solamente cuando nos encontramos en la iglesia, en el templo, mejor dicho, o cuando estamos en alguna reunión nos acordamos de Dios. Es totalmente absurdo que podamos convencer a la gente de la verdad de la palabra de Dios y de la obra de Cristo si el Espíritu Santo no se está manifestando en nosotros. Porque realmente va a ser Él el que hable a través nuestro. Es imposible edificar iglesias, no templos, edificar iglesias, ministrar a la gente sin el poder del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. La Biblia me dice que Jesús, desde que nació y antes aún, era lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Él se bautizó, Juan el Bautista nos dice que el Espíritu Santo vino a ungirlo con poder para comenzar el ministerio al cual su Padre lo había enviado. Y Él renovó esa llenura del Espíritu siendo Dios, pero era hombre, en una continua comunicación con su Padre. Por eso la obra de poder, por eso los milagros. Sí era el Hijo de Dios, pero Él necesitaba como ser humano la llenura del Espíritu Santo para poder hacer las obras de Dios. Por eso los discípulos dijeron, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y Él les dijo que crean en mí, que crean en el cual Él ha enviado. Y en este tiempo Dios ha enviado al Espíritu Santo a su iglesia para que hagamos las obras de poder que están escritas en la palabra de Dios. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, no es una obligación. Hay un precio a pagar. Tenemos que cumplir las condiciones que Dios exige para ellos. En primer lugar, es confesar que no estamos llenos del Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo en nosotros, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. O porque estamos en pecado, o porque lo ignoramos, o porque no queremos comprometernos. Porque si el Espíritu Santo llena nuestra vida, sí que va a haber compromiso. Cuando una persona que ha nacido de nuevo, o da testimonio que ha nacido de nuevo, y sabe que en su vida hay cosas que no están bien, y quiere llegar a la llenura del Espíritu Santo, cuando empieza a orar y ponerse en la presencia de Dios en busca de la llenura del Espíritu Santo, Dios, a través de su Espíritu, le va a empezar a revelar qué cosas no están bien. ¿Qué pecado hay que confesar y arrepentirse y confesar al Señor? ¿Qué cosas tiene que corregir? ¿Qué pensamiento, qué situaciones, qué actitudes, etcétera, etcétera? El Espíritu Santo va revelando las cosas que tenemos que hacer, dando pasos de perfección en dirección a Dios. Nadie verá al Señor si no está en santidad. Nadie entrará al cielo si no está en santidad. ¿Tenemos esto bien claro? Voy a terminar. Así entonces, mientras el Señor nos está revelando, nosotros estamos confesando. Quita de mí, límpiame. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es posible que en ese proceso tengamos que pedir perdón a personas a las cuales hemos ofendido o hemos herido. Es posible, y presten atención, porque en ese sentido somos muy olvidadizos, hemos tomado cosas o pedido prestadas cosas que no hemos devuelto. A mí me ha pasado con muchos libros que hermanitos queridos me han pedido para leer y nunca más los vi, algunos ni a ellos y otros ni a los libros. Eso se llama hurto o apropiación indebida. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, sé que hay algo en mí que no es mío, que tengo que devolverlo. Así que si pediste prestada una herramienta, devuélvela, hermano. Aunque sea un clavo, devuélvelo. Y hermanos, también ese Espíritu Santo nos va a llevar a dejar de hacer algunas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios.
y hacer otras que sí están de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no les voy a decir qué cosa, pero el Espíritu Santo sí. Y ahora viene el final. ¿Está preparado? Todo lo que yo te he dicho son palabrerío, es un palabrerío nada más. Porque esto que yo he dicho tú lo conoces. Si eres un cristiano ya viejito, no de edad, de conocimiento de la palabra, tú lo sabes. Y no has hecho nada. Por lo tanto hay un pecado de indiferencia, de negligencia, hay un pecado. No lo llames de otra manera, es un pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos negligentes o indiferentes a lo que Dios nos está llamando a hacer? Primero con nuestra vida. Jeremías lo dice claro, maldito el que hiciere la obra del Señor negligentemente. Es decir, eso cuando uno no se ocupa con responsabilidad y amor de las cosas que Dios nos ha encargado. Pero también Dios nos ha encargado estar en santidad delante de Él para que seamos portadores de su luz. ¿Por qué estamos apagados? ¿Por qué la luz no brilla en nosotros? Ya ni candela somos. Es el pabilo que humeare. Dice, no vaya a desechar. Pues el Señor le va a prender fuego. La única forma que esto ocurra es cuando uno dice, Señor, préndeme fuego. Yo quiero ser lleno de tu espíritu. Claro, no lo hacemos por una sencilla razón. Eso va a llevar a que tenga que dejar algunas cosas que no quiero dejar. O que simulo dejar. Hermano, una o dos. El Señor, cuando venga, no te va a preguntar si quisiste o no quisiste. Va a decir, sí, bien. No, no. Y esto no es broma. No porque estén acá, ustedes van a ir al cielo, ni yo tampoco. Sino cuando hacemos las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Porque ¿quién es el dueño del cielo? Es Él. Yo dejo entrar a mi casa a quien yo quiero, no a aquel que me obliga, excepto si viene con un 44 en la mano. Pero Dios en su casa, en el cielo, donde es todo en santidad, no va a dejar entrar a cualquiera. Porque Él es justo. Entonces, si Él ha dispuesto en su palabra que hay formas, medios, en los cuales yo puedo disfrutar de su plena comunión y hacer las cosas que Él dice que tengo que hacer y agradarle a Él y ser santo para entrar en el cielo, pues bien, voy a hacerlo porque no me lo quiero perder. Y esto que ha ocurrido antes, puede ocurrir hoy. Puede ocurrir ahora. Es tiempo que digamos que tomemos una decisión, hermanos. Ya no podemos jugar más a la religión y a la iglesita. Sí, claro, yo me animo a decir esto porque yo ya no... El pastor capaz que no lo dice, pero yo lo voy a decir. Yo no pierdo nada. Al contrario, tengo que decírselo, porque si alguno de ustedes cerra el camino por culpa mía, yo voy a dar cuenta. Entonces no es la iglesia, no es la comunión con los hermanos, no es la alabanza y la adoración, es mi comunión con el Señor. Y yo voy a tener comunión y verdadera amistad con Él cuando el Espíritu Santo esté en mí y fluya de mí con toda libertad.